Tengo 16 años, estoy en cuidados intensivos y mi cuerpo ha decidido apagarse. De la noche a la mañana y sin previo aviso, sin explicación, los médicos no saben qué tengo. Solo saben que cada hora que pasa algo más de mi cuerpo deja de funcionar. Lo único que sé, y estoy convencida en ese momento, es que hay algo dentro de mí que no quiere quedarse y aferrarse a esa cama. Hoy, 19 años después, he visitado alrededor de 27 países, he vivido en al menos 3 de ellos y lidero proyectos de infraestructura crítica en una de las industrias más exigentes del mundo. Y si alguna vez te han dicho que no puedes, o si tú misma has dudado de tu lugar en la mesa, este espacio es para ti. Soy Ligia Cabalceta y esto es Data Center en Tacones. Llegamos a nuestro primer episodio. He titulado este primer episodio No fue falta de capacidad. Y lo elegí así con intención, porque muchas de nosotras hemos estado en una sala rodeados de ingenieros, de directores técnicos, de líderes, de managers, en una construcción, cerrando negocios, y hemos sentido algo que es difícil de nombrar. No es miedo exactamente, es una sensación de tener que demostrar el doble siempre. De que si cometes un error, no es solo tu error, es el error de las mujeres en tecnología, de muchas de nosotras nos autosaboteamos. Yo lo sentí, con títulos universitarios, con experiencia académica, internacional, con años de experiencia, con proyectos cerrados, igual lo sentí. Y tardé mucho tiempo en entender que este no era un simple problema, era un sistema aprendiendo a leer, a escucharnos y a entender. Así que este podcast nace de ahí. No es motivación barata. Tampoco es guerra de género, no de los eslogans de empoderamiento, de la necesidad real, de decir, tenemos historias que contar, tenemos herramientas que compartir y merecemos espacios donde esto ocurra sin pedir permiso. Ahora sí, quisiera contarles un poco de dónde vengo. Vengo de un lugar pequeño, de Santa Cruz de Guanacaste, en Costa Rica. Sí, Costa Rica, este país pequeñito de 5 millones de habitantes. Crecí entre gallinas, patos y olor a tierra, el café chorreado de mi mamá por las mañanas y los chicharrones de mi papá, incluso los fines de semana. Fuimos o somos 7 hermanos, una familia con pocos recursos, con un gran corazón, eso sí. Mi infancia no fue perfecta y está lejos de ser perfecta. Vivimos realidades duras, por ejemplo, el alcoholismo de mi papá, la violencia, la incertidumbre económica. Esos fueron mis primeros puntos de inflexión. Pero el mayor maestro de mi vida llegó después, a los 16 años. De la noche a la mañana, mi cuerpo simplemente se apagó. Fue un síndrome de Guillain-Barré. Para quien no lo conoce, es una enfermedad que ataca el sistema inmune, los nervios, y va simplemente deteriorándote lentamente. El cuerpo literalmente va empezando a dejar de responder ascendente o descendentemente. Empecé a perder movimiento en mis pies, luego en mis manos. Luego la respiración se complicó, me trasladaron a cuidados intensivos. Los médicos no sabían qué tan lejos iba a llegar esto o hasta dónde iba a llegar. Realmente el pronóstico era incierto y yo, que venía de ser una joven llena de energía, con sueños, con metas, pasé a depender de otros para absolutamente todo. Para que me dieran agua, para que me llevaran al baño incluso, para que me rascaran la espalda. Cosas tan simples que no valoramos. Cosas que no valoramos hasta que no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Saben? Dudé, me desesperé, lloré increíblemente. Mi voluntad fue completamente quebrantada. Y fue en esos momentos, en la oscuridad más absoluta, cuando entendí algo, que quería llevar este mensaje conmigo para siempre. Y que si sigo aquí es porque hay un propósito. Y ese propósito era servir, conectar y sí, ¿por qué no?, llegar a naciones. Pasé meses de tratamiento de agujas, plasmaféresis, punción lumbar, inmunoglobulina, mucho dolor y luego llegó la terapia. Y mi terapeuta me repetía una instrucción día tras día que quiero que recuerdes durante este capítulo que va a ser clave. Talón punta, talón punta. Aprender a vestirme sola fue un triunfo. Pelar una uva en un momento crítico fue un triunfo mayor cuando no tienes movilidad acá en tus manos. Un triunfo mayor que incluso un título universitario. Y esa niña que aprendió a caminar de nuevo, así, con esa instrucción talón punta, es la que hoy cierra negocios internacionales, defiende proyectos, equipos de alto rendimiento, complejos, y construye plataformas globales. Sí, plataformas globales. Me gradué de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con escasez económica, sí, continuaba, pero con una promesa que me había hecho a mí misma. Si estoy aquí todavía, es porque tengo que hacer algo diferente. Y el mundo de los data centers me abrió la puerta, empecé a viajar, los negocios estaban fuera de Costa Rica, casi todos o la mayoría. Me casé y luego viví el dolor del divorcio también, otro punto de inflexión, rompiendo un poco de estereotipos, donde mi mente se puso a prueba, aprendí que tomar decisiones
no necesariamente es fracasar. Trabajé en Chile, manejé crisis, clientes claves, muchos momentos de alta tensión y estrés, equipos también bajo alta demanda, tensión y estrés. Y en cada país que he pisado, he aprendido que el lenguaje del servicio es el lenguaje universal. No importa la cultura a la que vengas, no importa el idioma que hables, cuando llegas a servir genuinamente y de verdad, las barreras desaparecen. Esto es lo que quiero que este espacio proyecte, este espacio que estamos construyendo hoy y aquí. Hoy vivimos en un mundo donde cualquiera puede mostrar lo que quiera en redes sociales, literalmente en vivo. Podemos construir narrativas perfectas o imperfectas, proyectar éxito, ligereza, control. Y la pregunta que me perseguía y que me seguía haciendo era, ¿por qué nadie está hablando de lo real? De los miedos, de las frustraciones, del síndrome del impostor, de las noches en los aeropuertos esperando siguientes vuelos, transiciones, de los sacrificios, de la pérdida, de los cumpleaños, de los días festivos, de lo que no aparece en LinkedIn. Hay algo que me pasaba cuando entraba en ciertas salas. Sentía que me escaneaban completamente, muchos, mi apariencia, por mi tono de voz, por mi estatura, por mi acento, por mi cultura. Como si antes de escuchar lo que decía o lo que tenía que decir, ya estuviera diciendo cuánto peso hay que darle, cuánto medía. Y yo respondía trabajando el triple, preparándome el cuádruple, hasta que un día entendí que eso no era sostenible en el tiempo. No puedes sostenerlo, esa carga. Y que no era justo también. Data Center en Tacones no nace para hacer guerra de género. No es un podcast de géneros, es un podcast de construcción de mejores profesionales, mejores líderes, mejores personas. Aquí vamos a hablar de lo que pasa realmente, sin filtros. Vamos a construir lo que no vemos, pero compartiendo lo que sí sabemos. Para que entiendas cómo va a funcionar este espacio, te cuento cómo está estructurado. Y así vamos siguiendo el ritmo. Cada episodio va a girar alrededor de 3 ejes. El primero son las vivencias. Historias reales, como les decía, sin filtros, lo que vivimos en las salas de reuniones, en los cambios de país, en las mudanzas, en los proyectos que salen mal, lo que sale bien, el detrás de cámaras, básicamente, pero desde la risa, desde la experiencia, esas vivencias. El segundo es Tacón Tip, herramientas prácticas y concretas, cómo negociar, cómo comunicarte con asertividad, cómo proyectar y posicionarte, cómo entrar en un salón de networking sin esperar que alguien te presente o te introduzca, cosas que puedas utilizar en el día a día. Y el tercero es la educación técnica, porque sí, somos profesionales. Vamos a hablar del mundo data center de forma simple, sin rigor, o sea, sin perder el rigor, no tienes que ser ingeniera para entender esto realmente. Puedes contribuir muchísimo, sí. Entender el negocio en el que trabajas es una ventaja competitiva enorme y aquí te lo vamos a dar. Eso es lo que queremos construir. Y bueno, antes de cerrar, porque ya estamos llegando a la etapa final de este primer episodio, el tacón tip de hoy, y va directo al corazón de este episodio. ¿Recuerdas que hablábamos de capacidad y que ese era el nombre principal de este episodio? La próxima vez que entres a una sala de reuniones y sientas que también te escanean o que te vuelven a ver, que te evalúan antes de escucharte, que tienes que demostrar algo antes de que te tomen en serio, recuerda, lo primero, talón ponta. La autoridad se construye exactamente así. ¿Cómo volver a caminar? Fue exactamente lo que a mí me pasó. Paso a paso, con técnica, con posicionamiento, con decisión. No pidas permiso para estar en la mesa. Tu preparación es la invitación. Y si estás ahí es porque tienes la capacidad de estarlo. Es porque te lo ganaste. El sistema solo está aprendiendo a escucharte y a escucharnos en realidad. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Este podcast es para las niñas STEAM, para que se atrevan y juntas podamos seguir construyendo sueños con algo grande. Ese futuro prometedor para todas las mujeres que ya también están en la industria y que sienten el peso de cargarlo todo, lo cual es bastante caro. Y para todo líder que quiera hacer también luz en este entorno, si esto resonó contigo, suscríbete, compártelo. Sígueme también en Instagram o en las redes sociales en Historias en Tacones y en Data Center en Tacones también. Soy Ligia Cabalceta y recuerda, las metas que no se logran son aquellas por las que nunca luchas. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de por qué no tienes que saberlo todo para ser una líder de alto impacto. Y eso fue Data Center en Tacones. Hasta la próxima. Chao.